Las siguientes empresas acompañan a Federico Galeano Estigarribia en Líderes. Tu préstamo sin filtros con Banco GNB, la raíz de tu futuro. Viaja a la final de la Libertadores con Hyundai. Gondwana, más que agua, una joya. Alpha Trading S.A., agente de carga, expertos en transporte de carga y logística. Hotel Las Hortensias, sucursal del Paraíso en la Tierra, Ciudad de Pilar. Señores, buenas noches. Soy Federico Galeano Estigarribia. Bienvenidos a Líderes. En el programa de esta noche, nuestro líder invitado es el profesor Fabricio Vázquez. Él es experto en geografía humana. Vamos a hablar con el profesor Vázquez acerca de la construcción de nuestra identidad nacional, de nuestra paraguayidad. Vamos a conversar acerca de cómo desde las poblaciones originarias hace 480 años atrás hasta hoy en día vamos construyendo nuestro ser nacional y cómo factores como por ejemplo nuestra mediterraneidad, la sangre guaraní, los españoles y su influencia, el idioma guaraní, nuestro clima, nuestra alimentación y sobre todo la agricultura han impactado en el desarrollo de nuestra paraguayidad. Luego de la presentación del programa y de nuestros auspiciantes, conversamos con el profesor Fabricio Vázquez aquí en Líderes desde los estudios de Unicanal. ¿Querés decirle sí a tus sueños? En Banco GNB hablamos claro. Tu préstamo oportunidad sin filtros, con cuotas claras desde 28.000 guaraníes por millón, sin costos extra. Además, con tu préstamo sumás cupones para participar del sorteo de 2 Suzuki Front 0 km. Solicitalo al 021-617-6800. Banco GNB, la raíz de tu futuro. Se viene la final de la Copa Libertadores de América y tengo una excelente noticia. Viaja a la final de la Libertadores con Hyundai. Con Hyundai, tu próximo test drive te lleva a la final de la Conmebol Libertadores. Probando el Kona híbrido o la nueva Santa Fe, podés tener la chance de viajar con un acompañante todo pago a vivir la final en Lima, Perú. Pasá por cualquier showroom de Hyundai en el país y haz el test drive que te lleva a la gloria eterna. Ustedes ya lo saben, aquí en Líderes tomamos el agua más pura del mundo. Estoy hablando de Gondwana. El agua mineral Gondwana llega desde un acuífero donde el agua se mantuvo inalterable desde hace más de 400 millones de años. Por eso Gondwana es el agua más pura del mundo, premiada y reconocida por su sabor superior y su pureza inigualable por chefs y sommeliers europeos. Gondwana, más que agua, una joya. Vamos a hacer una pausa de 1 minuto y empezamos a conversar con el profesor Fabricio Vázquez. Fabricio, buenas noches. Muchas gracias por aceptar la invitación y acompañarme en esta mesa de líderes. Buenas noches, Federico. Un placer y un lujo estar aquí contigo. Muchas gracias.
Fabricio, contame, sos experto en geografía humana. ¿De qué se trata la geografía humana? La geografía humana es una disciplina científica, académica, que lastimosamente no tenemos en Paraguay. Paraguay es uno de los pocos países que no tiene esta oferta académica, por eso los paraguayos no entendemos más o menos de qué se trata. Pero es una ciencia que se encarga de analizar las relaciones que tenemos los humanos con el espacio construido, cómo hacemos ciudades, cómo distribuimos las viviendas, cómo usamos el uso del espacio. En resumen, es una disciplina que trata de entender cómo gestionamos nuestro espacio, cómo se configuran los territorios, cómo surgen y se transforman algunas regiones que ya no sean tan naturales, sino que sean construidas por decisiones de los diferentes tipos de actores. ¿Dónde te formaste, Fabricio, en geografía humana? En geografía humana en el sur de Francia, en la ciudad de Toulouse. Tuve la oportunidad de hacer una maestría y un doctorado en esa universidad. Hablemos de geografía humana de los paraguayos. Te encontrás con un extranjero, un ciudadano sueco, y te dice, estoy muy interesado en los paraguayos, pero desconozco sobre el país y sobre su gente. Quiero que me digas cómo son los paraguayos y qué significa ser paraguayo. ¿Qué le respondes al sueco? Una pregunta bastante compleja por todo lo que implica ser paraguayo en sus bases psicosociales, como decía Branislava Susnik, pero arriesgando una respuesta rápida y tratando de resumir, le diría que somos varios paraguayos. No somos un solo tipo de paraguayos, así como no hay un solo tipo de Paraguay, más allá de las regiones occidental y oriental. Somos una sociedad con características específicas que no nos hacen particularmente raros en el mundo, que a veces tratamos de jugar un poco con eso, hablamos guaraní, tomamos tereré, y bueno, somos ciudadanos, somos habitantes de este mundo, al igual que otros grupos de otros países, tratando de encontrar su lugar en la región, su modo de inserción al mundo y tratando de resolver las contradicciones que llevamos puestas desde hace casi 500 años. Estos diversos tipos de paraguayos, ¿por qué hay diversos tipos de paraguayos? ¿Tiene que ver con la sangre? ¿Tiene que ver con la ubicación geográfica dentro del territorio? Sí, tiene que ver con todo eso y aquí ya pasamos casi al campo antropológico, ¿verdad? Donde yo no soy especialista, pero me he nutrido de algunas lecturas de, como ya dije, Susnik y otros historiadores contemporáneos, y se puede observar que habría una suerte de base societal de fuerte impronta guaraní. Bien. A ver, no estoy diciendo que somos indígenas, estoy diciendo que las prácticas indígenas coexisten todavía o están presentes en nuestra forma de ver el mundo y de actuar en el mundo. Entonces, podríamos decir que hay una suerte de base rural de unos paraguayos rurales tradicionales de la región de la antigua comarca asuncena. Paraguarí, Cordillera, un poco de Guairá y Central y Asunción, la antigua comarca, donde ese es el átomo donde se inició todo, el elemento singular a partir del cual surge la paraguayidad vista desde Asunción. Correcto. Pero después aparecen otras paraguayidades, aunque nos cuesta un poco ver como paraguayidades. La inmigración, por la historia que hemos tenido por las dos guerras principalmente, las dos guerras grandes y las guerras civiles, que tampoco deben ser olvidadas, que fueron elementos de pérdida de población, y Paraguay tuvo que ir a buscar población fuera. Entonces hemos tenido inmigrantes de Japón, pero que hoy no son japoneses. Todavía en términos coloquiales decimos, sí, estuve en Itapú, ahí estaban los japoneses. No, uno agarra el censo y no hay japoneses en Itapúa. O hay 2 o 3 que vinieron de Japón, pero no hay japoneses. ¿Parecen japoneses? Sí, pero no son japoneses.
Y la misma cosa con los descendientes de polacos. Y pasan cosas diferentes. Los japoneses que están hacia Fram, en Itapúa, ¿qué son? Si no son japoneses. Son paraguayos, nacieron en Paraguay. Y ahí entramos en una linda problemática y compleja al mismo tiempo, porque leídos desde la institucionalidad, los tipos tienen cédula y pasaporte paraguayo. Encima japoneses, solamente la primera generación es Nikkei y después ya van perdiendo esa suerte de pureza japonesa. Pero para Paraguay son paraguayos. Pero sus prácticas, estoy segurísimo que conservan prácticas vinculadas a la cultura del Japón. Sin que eso explique que ellos no quieren ser paraguayos. Lo mismo es más complejo con los menonitas. Le llamamos a los menonitas no por su nacionalidad, sino por la religión que profesan. Exacto. Y decimos leche menonita, ¿verdad? Entonces, habría una fábrica de papeles católica o protestante, una carpintería protestante, ¿verdad? Pero es nuestra forma de llamarlo. Entonces, ellos también son paraguayos y la migración brasileña también. Entonces, cuando hablamos de autoidentificarnos, se conjugan y se confunden las historias y las identidades. En Amambay me encontré con un productor agropecuario, hace 30 años estaba en Paraguay, de origen brasileño, y le pregunto si después de 30 años él se sentía más paraguayo o más brasileño. De ninguna manera, me dice. Yo soy un italiano que nació en Brasil, pero que eligió vivir y trabajar en Paraguay. Ni brasilero ni paraguayo, Claro. Yo soy un italiano. Claro, de familia italiana. El hecho de nacer en Brasil era una anécdota, y él estaba trabajando aquí. Entonces me pareció, fue una bofetada su respuesta, ¿verdad? Porque a veces uno con cierto simplismo nos molesta que sean brasileños, pero y nos pone contento que sean paraguayos. Pero bueno, los procesos identitarios son de este tipo. Me imagino yo que en Madrid los españoles también se van a preguntar qué hacen estos tipos con esos termos chupando cosas de un vasito, ¿verdad? Eso no es español. Me dijiste, los que están en Fram son paraguayos que tienen prácticas de sus antecedentes japonesas. Y nosotros somos paraguayos que conservamos prácticas de las poblaciones originarias guaraníes. ¿Qué prácticas conservamos? No directamente prácticas de los guaraníes, sino prácticas que se fueron surgiendo y fueron alimentándose durante todo el periodo colonial y el independiente, pero con muchos elementos guaraníes. Primero, nuestra gran capacidad de observar el mundo, una actitud que algunos lo ven como indolente o como holgazanería, pero nuestra capacidad de no preocuparnos por el mañana, nuestra forma de movernos, de administrar la pobreza, porque somos especialistas administrando pobreza, tenemos 4 siglos y medio de experiencia administrando pobreza, por lo tanto carecemos de mucha experiencia administrando riqueza, es algo nuevo que no sabemos. Entonces, la gastronomía, además del idioma, no quiero repetir las cuestiones ya tradicionales, pero sí quiero explorar, o me gustaría explorar, y todavía faltan investigaciones serias de antropólogos que nos expliquen qué prácticas perviven, pero no solamente las prácticas, sobre todo, Federico, es la forma de ver el mundo. Y cuando me refiero a la forma de ver el mundo es, ¿existirá alguna amenaza? Probablemente, pero no es tan grave. Si comemos, estamos con los parientes, estamos pasando bien, nos sentamos en la vereda a tomar tereré y a mirar el mundo. Ese es un ejemplo de algunas prácticas y visiones que todavía conservamos los paraguayos. Fabricio, el sueco te escucha y podría decir, no les importa nada. Nos importa mucho y todo, yo te le diría, pero estamos acostumbrados a ver, vivimos con otros sistemas de incentivos. En Suecia,
el verano no es un periodo donde los suecos se van al Camboriú o al Florianópolis de Suecia. No, el verano es un momento donde los tipos salen a trabajar y a juntar alimentos porque van a vivir encerrados 8 o 9 meses. Hay una lógica de previsión, de proyección, de ahorro. Una lógica donde el futuro está presente. Verano no es igual a vacaciones. No necesariamente, es un periodo de ir a cosechar. Ir a cosechar, ir a guardar. Momento de hacer mermelada. La mermelada no es algo que le ponemos al pan, es un sistema de conservación de alimentos. Ahora sí tenemos el lujo de que sea algo placentero, pero en sus orígenes no fue así. Entonces, ¿cuál es el sistema de incentivo? En este caso el clima es un elemento importante para los suecos, pero en el caso de Paraguay no hace falta que la sociedad tenga una respuesta sistemática a las cuestiones climáticas. Es más, por nuestra localización en el globo, estamos en una cierta parte del continente con cierto tipo de lluvia, humedad, cantidad de horas de sol, asegura una diversidad extraordinaria de fauna y de flora que terminan convirtiéndose o traduciéndose en alimento relativamente barato y fácil. Un ejemplo nada más que todos podemos ver, cuando viajemos a casi cualquier hora del día, en los días entre semana, y veamos unas motos estacionadas al lado de un puente, es gente que se fue a pescar. ¿Qué significa pescar? Ir a conseguir carne gratis. No estoy criticando, no estoy diciendo que eso está mal, correcto, pero es una práctica todavía que está presente. Y que viene de esa... aquella comarca que mencionaste. Así mismo, y viene del sistema de subsistencia. Los suecos no pueden subsistir, tienen que prepararse para vivir. Nosotros relativamente estamos en una posición de subsistir, somos grandes subsistidores. Branislava Susnik, la gran antropóloga, decía que los guaraníes, y esto se desarrolló en todo el periodo colonial e independiente, desarrollamos grandes habilidades subsistenciales. Y eso está muy vinculado a nuestra posición geográfica también. Estuvimos durante mucho tiempo aislados del mundo, aislados del puerto, en otras palabras, mediterráneos, sin acceso al mar. Y no solamente fuimos mediterráneos, porque, a ver, ¿qué te podría decir? El estado de Mato Grosso en Brasil o la provincia de Córdoba tampoco tiene acceso al mar. Pero para los gobiernos españoles y argentinos, Córdoba no fue una periferia. Siempre se la atrajo y se la integró. Paraguay, como decía el historiador español Vives Azancot, es el confín norteño del Río de la Plata. Entonces éramos una última periferia y eso desarrolló también, nos mantuvo lejos del mostrador. Correcto. Lejos del mostrador. Correcto. Qué interesante. Vuelvo al tema que mencionaste del clima. Me hablabas de nuestras conductas tienen que ver con los incentivos. Entiendo entonces, Fabricio, que como tenemos un verano permanente, entonces sabemos que todos los días podemos salir a conseguir la subsistencia. Al no saber o al entender que no tenemos un invierno donde no va a ser posible conseguir la subsistencia, por lo tanto no tenemos que preocuparnos de acumular para cuando nos llegue ese invierno. Estamos tranquilos los paraguayos sabiendo que el clima nos permite conseguir el alimento todo el tiempo sin tener ese invierno duro para el cual hay que prepararse y juntar. ¿Es correcto? Es correcto, solo que no podemos llevar esto al límite porque si no sería un determinismo. Okay. A eso hay que agregarle todo lo que pasó en la historia y sobre todo en el surgimiento de lo que algunos estudiosos llaman la sociedad frustrada de la provincia del Paraguay. Los que vienen a Juan de Salazar y Espinosa, no le interesaba ni Asunción, ni Paraguay, ni nada. Era el río para seguir subiendo, para enriquecerse con el oro y la plata. En el norte. En el norte, claro, subiendo el río Paraguay en 1537.
se les acaba la fiesta cuando el rey les cuenta, le dice, che, ya tenemos el oro y la plata, ya Pizarro llegó al Perú y la plata y el oro van a salir por el norte. Así que ustedes, ya que están ahí, ¿por qué no se quedan a cuidar ahí esa parte? Es como que yo te invite a una fiesta, a mi cumpleaños, a vos y a toda tu familia, y cuando me tocas el timbre te digo yo, sabes que ya vinieron otra gente, ya no hay lugar, pero quédense acá en la vereda, ¿no quieren cuidar los autos mientras tanto? No hay más cena, no hay más chupi. No hay nada. Entonces, a ver, trato de usar esta imagen para entender la frustración de esos españoles que se quedaron sin el sueño del oro y la plata, y hay una doble frustración, la frustración también de los guaraníes, que hicieron las paces, llegan los españoles y dicen, che, estos tipos con sus armas nos van a ayudar a defendernos de los payaguáes, de los indígenas chaqueños que atacaban. Y en ese pacto, ¿verdad? En ese pacto social, pues, donde básicamente te casás con mi hermana, o te casás con mi hija, yo no te estoy regalando ninguna mujer, te estoy volviendo pariente mío. Y a los parientes se les trata bien. Y los españoles, perfecto, primero las chicas y después vemos. Y después no era un trato igualitario, no eran cuñados. Entonces también podríamos hablar de una frustración guaraní de ese contrato forzado que tuvieron que firmar. La sociedad frustrada. La sociedad frustrada, ¿verdad? Basta leer los ricos informes de Félix de Azara, de otros viajeros, para palpar eso. Entonces, más allá, si bien hay algunos estudios, algunos muy serios, sobre que explican que nosotros somos una suerte de haraganes porque los españoles eran, que las provincias de donde venían, los españoles eran haraganes y nosotros absorbimos esa conducta de holgazanes. Okay. Es un poquito más complejo, aunque también hay algo de eso, aunque básicamente, a ver, los paraguayos no somos, no es que no queremos trabajar, o los paraguayos en este formato, en este contexto histórico, no es que no queremos trabajar, sino que no necesitaríamos trabajar si el acceso a la subsistencia está casi asegurado o con muy poco esfuerzo. Ok, qué interesante. Fabricio, continuamos hablando con el sueco y te quiero consultar lo siguiente. Yo te escuché decir en una conferencia que los paraguayos somos pobres pero acostumbrados. Te consulto, en tu descripción al sueco sobre cómo somos los paraguayos, ¿incluirías esto o ya no somos pobres? Sí, cada vez somos menos pobres, pero estamos acostumbrados a ser pobres. La pobreza forma parte de nuestro ser, y ahí hemos desarrollado a lo largo del tiempo un montón de herramientas para, a veces si uno puede salir de la pobreza, perfecto, pero si no, hemos aprendido a pasarlo bien incluso en la pobreza. En mi familia solemos discutir cuando vemos que nos enteramos que hay un festejo de alguien, la hija cumple 15 años, Cierto. no les da el cuero para pagar una fiesta, pero la casa por la ventana. Entonces, uno ve ahí, no, es una forma de manifestar la alegría. La pobreza a mí no me va a frenar a que yo pase bien una vez, aunque sea con mi pariente, en absoluto. Entonces, a ver, de vuelta, no estamos diciendo que eso está bien o que está mal. Estamos tratando de entender la lógica subyacente en las decisiones de esas personas, de esos paraguayos que somos todos, ¿verdad? Entonces, ahí sí hay son prácticas que hacen que la pobreza, y yo decía que somos pobres pero acostumbrados, diciendo que durante demasiado tiempo hemos sido pobres y que desarrollamos múltiples estrategias para administrar eso. Yo, Federico, no me voy a exponer totalmente, no te voy a decir lo que pienso de vos ni de tu programa, porque posiblemente en el futuro vos le podrías contratar a mi hija. Entonces,
Mis estrategias son de no chocar, no te voy a decir no nunca y te equivocaste, eso es así, asado. ¿No? Okay. Mantengo columna del medio porque no sé cuándo se va a dar vuelta la tortilla y no sé cuándo yo voy a necesitar de vos. Entonces, esa es una característica nuestra. Totalmente. Son estrategias de subsistencia, ¿verdad? Y hay miles de estas. Las polladas, por ejemplo, las rifas, son estrategias. Uno dice, che, te estoy vendiendo una rifa por la hija de la persona que trabaja en mi casa y que tiene que operarse, ¿y cuánto? De 10.000. En un contexto sueco, es decir, uno se va a la clínica, o en otro contexto sueco más emocional va a decir, perfecto, voy a colaborar yo que le conozco, pero no te voy a pedir a vos que colabores que no le conoces. Correcto. ¿Verdad? Pero básicamente, entonces yo tengo que hacer buena letra contigo para esperar reciprocidad en algún momento. Muy interesante. Ni que decir, si yo te regalo un bolígrafo de marca, una pluma, ¿verdad? El que nos observa va a decir, qué amable es Fabricio, pero en realidad te estoy transfiriendo una responsabilidad futura. La reciprocidad. Pero por supuesto. El yo voy. Y espero que sea de la misma envergadura del regalo que yo te acabo de hacer. Fabricio, qué interesante. Te pregunto, ¿cómo puede ir evolucionando esto en la medida que vamos dejando el nivel de pobreza? Porque como vos dijiste, cuando nos acostumbramos a administrar pobreza porque no tenemos nada, vivimos asumiendo cierta resignación. Pero cambia esa resignación y nos volvemos más exigentes e impacientes cuando empiezo a adquirir cosas porque estoy dejando ese nivel de precariedad y de pobreza. Totalmente. Todo lo que estuvimos hablando antes me parece que es hasta 1980, 1990. Después van pasando cosas en la sociedad. En 1980, 1990. Ayer. En estos 450 años. Totalmente. Ayer. Pero entonces, ¿cuáles eran las estrategias? A ver, mi hijo, estoy en Kinder, en una compañía de Kinder, y quiero que le vaya bien a mi hijo, o que sea policía, militar o cura, que son tres profesiones que la universidad paga el cursillo, ¿verdad? Todo es gratis, ¿verdad? Entonces, de eso pasamos a otro esquema donde... Repetime, por favor, militar, cura... Y policía. Y policía. Y policía, claro. Hay un colegio de policía, en la década del 70, del 80, el que ingresaba pagaba una cuota mínima, pero después el Estado pagaba todo para ser cura también. La iglesia paga todo el proceso, o buena parte al menos. Son becados, en otras palabras. Eran las únicas instituciones que becaban. Pero bueno, volviendo a 1990 y al siglo XX, pasaron muchas cosas, un gran proceso de crecimiento económico. Tuvimos una suerte de segunda Itaipú en el 2012-2013, el boom de los commodities. Y digo segunda Itaipú porque el boom de Itaipú fue brutal también, pero Paraguay no tenía músculos desarrollados para aprovechar ese auge, ese impulso. El boom de los commodities le agarra a Paraguay saliendo del gimnasio, si me permiten la imagen. Entonces capitaliza todos estos elementos y se generan mecanismos relativamente rápidos de ascensión social, el estudio, ¿verdad? Si bien desde en las zonas rurales siempre se vio la educación como la catapulta que sacaba de la pobreza. Entonces, en estos últimos 20 o 25 o 30 años, los paraguayos hemos salido bastante de la pobreza, hemos empezado a tener prácticas de la riqueza, de administración de la riqueza, pero eso no ha sido fácil y se tuvieron que hacer modificaciones, innovaciones. Me quedó grabada, estaba haciendo una investigación sobre la modernización de la ganadería en Concepción en el 2009 y le entrevisto a un joven ganadero
Y le explico, ¿cómo fue que modernizó, se hicieron tantas inversiones y ahora la finca de usted progresa? Y me dice, por suerte, desde que murió papá, por suerte murió papá. Estoy exagerando. Claro. No estaba festejando la muerte del padre, estaba festejando la transición generacional. Claro, un padre, un ganadero de 80 años, prácticas. No quiere ir a París, no quiere ir a Praga, no quiere tener una nueva camioneta, no quiere tener un nuevo celular. El hijo de 45, sí. Entonces, eso fue muy importante también y todo el contexto acompañó los niveles educativos, la irrupción del sector de comercio y servicios que se convirtió en una gran aspiradora de empleos. En otras palabras, Paraguay salió del fondo, ¿verdad? Y Paraguay se puso a la altura de los países limítrofes, pero arrastrando ese gap temporal de subdesarrollo de alrededor de unos 30 años, que podríamos decir que esos 20 o 30 años que son el retraso estructural de Paraguay comparado con otros países. Correcto. Es decir, todo lo que a Paraguay le está pasando ahora, a varios países ya le pasó hace 20 o 30 años y algunas cosas más. Correcto, correcto. Fabricio, en la construcción inicial de nuestra paraguayidad, contame cuáles son, porque nuestro ser, nuestra identidad nacional, es el resultado de múltiples factores que construyen nuestra identidad. Y yo quiero que me digas cuáles son los más importantes. La sangre guaraní, la influencia de los españoles, el idioma guaraní, la mediterraneidad, el clima con el verano permanente, la alimentación, la religión, los jesuitas. ¿Cuáles han sido los factores más importantes o de mayor influencia en la construcción de nuestra paraguayidad? Una pregunta bastante complicada, no sé si tengo todos los elementos para responderlo por mi formación, pero arriesgaría una respuesta diciéndote que es la conjunción de varios elementos, de todos los elementos que dijiste. No sé si tanto la cuestión sanguínea como tipo de RH positivo o negativo, pero sí hay una impronta, una impronta indígena, así que también hay una impronta de estos españoles frustrados, una lógica de sentirnos al fondo del mundo, una lógica de sentirnos derrotados después de la guerra contra la Triple Alianza, una lógica de patitos feos de la región. Somos los más chicos, por eso en el último censo que el resultado fue que éramos 6.100.000, nosotros queríamos ser más. Nos enojamos más por eso, no le criticamos tanto al INE por eso, sino porque queríamos ser más. Entonces creo que hay un montón de elementos, obviamente la religión también, pero todos estos elementos se sincretizan, me parece. No estoy yo con capacidad para decir el 76% es esto o es lo otro, es una conjunción de todo eso, pero creo que hay una matriz muy fuerte, muy sólida, que se desarrolló en el periodo colonial, ¿verdad? Que es la lógica de la subsistencia, la lógica de la precariedad, ¿cierto? Que podemos usar ese término para no decir pobreza todavía. Entonces, y sobre todo, por eso yo decía, nosotros sabemos ser precarios, no tenemos ningún problema. Hacemos un asadito, ponemos ahí 2 ladrillos, faltan ladrillos, traemos un cascote o un casco de moto para calzar la otra, no tenemos problema. Fabricio, ¿fueron los españoles quienes nos enseñaron los desmontes, el cambio de suelo para poder cultivar? No. No, es previo. Es previo. Los guaraníes ya practicaban la roza, que es el tumba y el quema, ¿verdad? Como modo de sus prácticas económicas. Es decir, ellos eran migrantes, no eran migrantes, tenían una movilidad, es decir, se instalaban en un lugar, hacían una agricultura y la poca agricultura que hacía, porque hacer agricultura sin hacha no es simpático. Sin serrucho. Sin serrucho no es simpático. Rodeados de una naturaleza
hostil, todo era bosque. Claro, pero en la región oriental, en esta comarca asuncena, tenemos, los biólogos le llaman la selva central. Nos vamos a Areguá, San Bernardino, a Privo y vemos que hay bosques, no son bosques, no son árboles gruesos, no son como el Alto Paraná. Okay. Entonces, gracias a eso se pudo hacer un cierto tipo de agricultura, pero insisto con Susnik, que es la mega referencia, ella dice que la agricultura era complementaria a la caza, la pesca y la recolección. Entonces vivíamos todavía de un verano eterno o casi eterno. Te preguntaba recién sobre aquellos factores que influyeron en nuestros orígenes, esa comarca colonial de 1530, y ahora quiero hacer un viaje más a lo contemporáneo. Te voy a mencionar algunos fenómenos más contemporáneos y contame cómo impacta en el nuevo Paraguay. Por ejemplo, la extensión de las fronteras agrícolas. Por ejemplo, la inmigración de muchos brasileros a ciudades de la zona este que han crecido mucho a través de la agricultura. Por ejemplo, la urbanización de la población, que mucha gente abandone zonas rurales y se acerquen a zonas urbanas. Y por último, este fenómeno que conversábamos recién, el incremento del poder adquisitivo, en otras palabras, el progreso un progreso que no nos convierte a todos, como muy cómodos, pero sí hay un cambio importante, como bien describías, principalmente a partir del boom de los commodities, en principio del año 2000. Estos factores, ¿cómo cambian nuestro ser? Cambian brutalmente, Federico, brutalmente. Cambian en todo sentido, en cómo trabajamos, cómo vivimos, cómo vemos el mundo, para qué ahorramos, a qué bienes les damos una significación mayor. ¿Cómo espaciamos la cantidad de hijos o reducimos la cantidad de hijos? Y sobre todo, ya lo decías vos, cómo nos asentamos. La urbanización ha sido una de las grandes transformaciones que ha vivido Paraguay, que de vuelta podemos decir que hasta 1992, desde 1537, 1637, 1737, 1800, 4 siglos y medio hemos sido rurales. Extremadamente rurales, y aún todavía persisten prácticas rurales en las ciudades. Yo vivo en Asunción, en Itanramada, y a las 5 menos 10 escucho un gallo y tengo que cuidar las plantas de la vereda porque hay vacas. Entonces, en plena capital hay producción agrícola todavía. Entonces, y estoy hablando de la capital, seguro que los televidentes van a poner ejemplos de sus respectivas ciudades. Y si vivía en Itanramada, tu vecino pesca. Además, también, totalmente, ¿verdad? Pero hay un fenómeno nuevo, también muy interesante, es que, dos fenómenos. Primero que la migración, hasta la década del 90, o hasta la década del 80, no había una migración rural-urbana. Okay. Había una migración rural-Asunción y rural-Ciudad del Este. No era todas las ciudades. A partir del 2010 vemos la emergencia o el surgimiento de lo que podemos denominar ciudades intermedias. ¿Ejemplos? Ejemplos, Santaní, Curuguatú, Santa Rosa de la Guaraú, San Ignacio Misiones, Santa Rita, Catueté, San Juan de Pomuceno. Ninguna de estas ciudades es capital departamental. Y toditas, cada una de estas ciudades son las más importantes en sus departamentos. Entonces un elemento, ya parece que el poder político administrativo está disociado de la dinámica económica. Qué interesante. Entonces tenemos estas ciudades y hay acá un invitado nuevo que modificó la forma de vivir, que es la moto. La moto en zonas rurales permite que yo viva en una zona rural, pero me voy, estudio y trabajo en el pueblo que está a 10 kilómetros. Entonces, uno va a San Estanislao hoy y va a ver, de día está pobladísimo, de noche también, pero de día hay más gente. Bien. Entonces la ciudad tiene
la ciudad tiene más usuarios de día porque esa ciudad generó una dinámica que atrae población rural. Entonces ese es otro elemento de las ciudades intermedias. Y el último es de las ciudades lineales, donde a lo largo de una ruta, sin mayores patrones de organización o reglamentación de asentamientos o no de apertura de urbanizaciones, se generan viviendas, agrupaciones de vivienda con comercio y con servicios sobre las rutas que funcionan como una ciudad, ¿verdad? Pero están en un espacio urbano. Qué interesante. Fabricio, mencionaste como una de las consecuencias de estos fenómenos que se están dando la disminución de la cantidad de hijos. Vamos a dejar de ser un país que se caracteriza por sus familias muy numerosas, 5 hijos, 4 hijos, normal por familia 6, y vamos a ir más a un modelo de países desarrollados donde tienen 1, máximo 2. Sí, esa es la tendencia global, regional y nacional incluso. Y está dado por una suerte de revolución de las mujeres. Las mujeres, la premisa es que a mayor cantidad de años de educación de las mujeres, menor cantidad de hijos. A mayor cantidad de años de educación de la mujer, menor cantidad de hijos. Esa es la relación. Entonces, a ver, preguntemos a una mujer cuántos hijos quiere tener y va a decir pocos, porque yo le vi a mi mamá, nos va a decir, sí, ¿verdad?, que trabajaba como loca todo el día, cansada, mamá no pudo estudiar, mamá no pudo viajar, se dedica a eso. Entonces, yo no me voy a privar del placer y de la experiencia humana de tener un hijo, pero voy a regular, ¿verdad? Entonces, ahí el freno de mano. Entonces, hay una postergación de la maternidad, ¿verdad? Las mujeres son madres cada vez más, con mayor edad, y por lo tanto tienen menos hijos, y eso porque cambia el proyecto también, cambia el proyecto de vida. En una presentación, en un curso que di, le preguntaba a cada uno que se presenten, y una estudiante me dice: profesor, yo tengo una carpintería. ¿Y qué haces, cunas? A andar mal el negocio, porque les repito toda la perorata y me dice: no entendés nada. ¿Por qué? Yo vendo a Juárez cunas que salen 7, 8 millones. Entonces la lógica es: voy a tener menos hijos, pero a ese hijo le voy a dar todo. Qué interesante. Entonces, estos cambios, ¿verdad?, tienen múltiples consecuencias. Anteriormente vivíamos en casas gigantescas, claro, tenía que haber espacio para todo. Hoy, con un departamento de 2 dormitorios o de 3, ya es suficiente. Entonces, cambian un montón de prácticas sociales a partir de estos cambios sociodemográficos. Fabricio, permíteme que te cuente algo. Esto ocurrió hace 40 años, en 1985, tenía yo 16 años y tuve la suerte, la bendición de tenerlo como profesor en el colegio a el gran padre César Alonso de las Heras. Y él nos decía en el colegio: cerca, muy cerca de Asunción queda el Paraguay. Con 16 años no entendía mucho lo que me quería decir, o no entendía nada, y él completaba con una explicación y nos decía: hay un Paraguay que tiene calles de asfalto y empedrado, un Paraguay en donde se habla español y donde hay luz eléctrica, teléfono y agua potable. Y muy cerca hay otro Paraguay que tiene calles de tierra, se habla guaraní y no hay acceso ni a luz eléctrica, ni a teléfono, ni a agua potable. Fabricio, 40 años después, crecimiento económico y progreso que mencionaste, si hoy resucitase el padre César Alonso de las Heras, que tanta falta nos hace. Que tanta falta nos hace. Diría: este es ya un solo país dentro de nuestro territorio y de nuestra geografía nacional, o diría: sigue habiendo 2 países en uno.
Si el padre recorre y tiene el ojo afilado, se va a dar cuenta que hay más paraguases que dos, ¿verdad? Entonces pasamos de esa dicotomía Asunción y el resto. Imagínate que a la avenida Madame Lynch le llamamos calle última. Casi despectivo. El resto se caen en un abismo brutal en la campaña. Entonces, ese era el límite de la ciudad, por llamarlo de alguna manera. Estoy jugando nada más, tratando de encontrar alguna, jugando con estas expresiones. Pero el padre de las Heras encontraría varios Paraguay, varias regiones o varios territorios, que no siempre coinciden con los departamentos, que tienen velocidades diferentes. Es decir, algunas muy dinámicas, como estabas haciendo relación a Santa Rita, San Alberto, Catuete y compañía, que entraron a una economía capitalista muy eficiente. Además, algunas zonas que carecen de ese suelo tan rico y de ese régimen de precipitaciones, tienen otro tipo de actividades con otras velocidades, también han experimentado un progreso con algunos desequilibrios todavía y algunas desigualdades que arrastramos de siglos, pero se encontraría con un mosaico de regiones. Qué interesante. Mosaico de regiones. Y se sorprendería porque casi todo este mosaico de regiones fuera de Asunción está vivo. Anteriormente había regiones vacías y casi muertas. Entonces se sorprendería del dinamismo que existe hoy. Y cuando digo dinamismo, quiero decir que la cebolla que comimos hoy en la ensalada hizo más de 500 kilómetros. De 500 kilómetros hasta aquí, desde Infante Rivarola en el Chaco, que el Chaco produzca cebolla. El padre Alonso de las Heras no nos va a creer ni bajo tortura. ¿Por qué? Porque el Chaco no sirve para nada. Exactamente, en aquella época. El Chaco no es un castigo divino. Exactamente. Entonces se sorprendería bastante. Fabricio, tengo que hacer una pausa que me está pidiendo el director. Te dejo una pregunta y respóndeme luego de la pausa. Sentado en esa silla, el ministro Javier Jiménez, ministro de Industria y Comercio, me dijo: Federico, para financiar el desarrollo humano, más allá de lo contento que estamos en cuanto al crecimiento económico, para financiar el desarrollo humano necesitamos que la economía crezca al menos 7% al año durante los próximos 10 años. A lo cual le respondí: es muy ambicioso. Y me dijo: se puede. Le pregunté cómo y me dijo: mayor productividad de la economía con mayor industrialización. Tenemos energía, tenemos gente joven, tenemos buen clima, no tenemos conflictividad social, bajos impuestos, potencial de rentabilidad para el inversor. Van a venir y ya están viniendo gente que va a industrializar alimentos, gente que va a hacer industrias no tradicionales, porque tenemos un mercado que es el mundo al que podemos exportar y podemos ser en algunos rubros muy competitivos. Y en otros rubros nos enganchamos, maquila mediante, con la cadena de producción del Brasil. Me llamó poderosamente la atención eso y yo quiero preguntarte si de aquí a 20 años podemos imaginarnos una clase laboral paraguaya fabril, como tiene Brasil, San Pablo principalmente, y en la Argentina, en Vicente López, provincia de Buenos Aires, o en Córdoba, uno ve muchos sindicatos de obreros fabriles. No es característica de nuestra sociedad. Y quiero preguntarte si es posible que tengamos de aquí a 20 años un importante porcentaje de trabajadores paraguayos ocupados en actividades fabriles, el sector secundario de la economía. Contéstame esto luego de la pausa. Te pido que me banques un rato ahora porque tengo que hablar del Banco GNB. Me gusta mucho hacerlo. Enseguida regresamos. Vamos a hacer una pausa, pero antes permítanme, quiero hablarles de un árbol que también es un banco.
En Banco GNB tenés una oportunidad sin filtros. Si estás pensando en equipar tu auto, viajar o renovar tu sala. Los préstamos personales del Banco GNB con cuotas claras desde 28.000 guaraníes por millón sin costos extras, transparente. Además, con tu préstamo sumás cupones para participar del sorteo de 2 Suzuki Fronk 0 kilómetro. Solicita tu préstamo llamando al 021-617-6800. Banco GNB, la raíz de tu futuro. Hacemos una pausa y regresamos para continuar con esta interesantísima conversación con el profesor Fabricio Vázquez. ¿Querés decirle sí a tus sueños? En Banco GNB hablamos claro. Tu préstamo oportunidad sin filtros, con cuotas claras desde 28.000 guaraníes por millón, sin costos extra. Además, con tu préstamo sumás cupones para participar del sorteo de 2 Suzuki Fronk 0 kilómetro. Solicitalo al 021-617-6800. Banco GNB, la raíz de tu futuro. Fabricio, ¿vamos a tener una clase obrera fabril importante dentro de algunos años? Ojalá. No va a ser tan fácil. Ahí se deben resolver varios cuellos de botella y sobre todo resolver el tema clave de la productividad de la mano de obra. Okay. Pero es un camino, tendría que ser el camino, ahí se genera valor agregado. Exacto. Pero recordemos que venimos de una muy larga tradición agropecuaria y de comercio y servicio. Pero tiene que ser uno de los motores. Ha crecido muchísimo la industria en esta última década y tiene margen para crecer todavía. Esperemos que sí. Fabricio, de concretarse, teniendo en cuenta que estos van a ser puestos formales, con previsión social, etcétera, gran impacto en nuestra sociedad. Gran impacto en la sociedad. Tendría que crecer muchísimo para que el impacto sea alto también. Ok. Pero, así como están las cosas, cualquier incremento hace magia en Paraguay. Es decir, porque absolutamente de acuerdo. estos empleos generan tienen una capilaridad, tienen una capacidad de goteo que alimentan el consumo. Absolutamente. Cualquier incremento en la formalidad que haga decrecer la informalidad tiene un impacto importante. O 300, 400 empleos nuevos al mes o 1.500 empleos nuevos al año de este tipo hacen la diferencia. Fabricio, ¿quién sos? Soy un tipo que le tiene miedo a la muerte porque me voy a quedar con cosas sin leer, principalmente. Y le voy a dejar a mis perros también. Nombres de papá y de mamá. Marcial y Cristina, que me dejaron toda la pasión por las letras, por los libros, y me instalaron una rara ética del esfuerzo y del éxito lejano, basado en el esfuerzo también, y que me dejaron estudiar idiomas raros cuando había que estudiar inglés solamente. Así que hicieron una apuesta. Espero que estén contentos con el resultado. Lo de rara ética del esfuerzo, ¿es rara porque no tenemos la ética, no solemos tener la ética del esfuerzo los paraguayos. No solemos. No solemos tener, es la ética del amigo, del contacto, de lo fácil, de lo arqueado, de la corrupción.
es casi un tonto el que apuesta a que el éxito va a ser el resultado de esfuerzos sucesivos de forma cotidiana. Es mejor dar un golpazo, ¿no? Entonces, esa es la ética que yo aprendí de mis padres y del discurso y de la vida práctica también. Bien, por Marcial y por Cristina. Te toca un tema al que le tenés miedo. Nos morimos y ¿qué pasa? ¿Crees en una vida después de este plano terrenal? Sí, en varias vidas. Sí, creo que sí. Creo que sí, que hay por diferentes mecanismos y algunas tradiciones orientales han desarrollado bastante esto de la reencarnación. A veces uno quiere entender que, como por ejemplo, Charly García a los 4 años tocaba el piano, probablemente trajo esos talentos y capaz que todos traigamos algunos talentos y algunos problemas también de nuestras vidas pasadas. Pero mientras tanto... ¿Crees en eso? Sí, creo en eso. ¿Existe Dios? Existen los dioses o Dios, no solamente el Dios cristiano que atiende en nuestro continente, ¿verdad? Existen diferentes dioses que atienden en todos lados. Sí, por supuesto, hay una fuerza divina que mueve los hilos de esta historia. ¿Qué libro estás leyendo en este momento? Ahora estoy terminando un libro que se llama La Era del Vacío, de Gilles Lipovetsky. Es un sociólogo francés que analiza la sociedad de consumo. Estoy leyendo muchas cuestiones vinculadas al consumo porque somos un país que está empezando a consumir. Fabricio, ya estoy anotando aquí La Era del Consumo de Lipovetsky. La Era del Vacío. Perdón, La Era del Vacío. Vacío de Lipovetsky. Vamos a conversar sobre esto del consumo en nuestra próxima reunión acá. ¿Qué te parece? Con mucho gusto. Gracias, Fabricio. Un placenterazo conversar contigo. Voló el tiempo, que se repita. Un placer. Muchas gracias. Soy Federico Galeano Estigarribia. Esto fue Líderes. Buenas noches.